este lugar o tiene otros lugares más? Yo trabajo aquí en la prisión. Y aquí en las prisiones. Y me dio algunas características de cómo funciona la cosa aquí. Ojalá que eso se modernice, se riegue, se expanda de una manera, yo diría, especial, porque realmente el Evangelio ha sido muy maltratado en todos los sentidos, que no voy a entrar en detalles que ya él me ofreció. Pero desgraciadamente el Evangelio hoy se está comercializando de una manera un poquito inadecuada, ¿no? Y entonces eso a mí me causó alegría en saber que el hermano se está proyectando así, está dando esa visión, y para mí es de sumo placer estar aquí en medio de ustedes con la oportunidad que el hermano me da para exponer algo de la palabra del Señor, que yo espero que sea sencilla. Yo le dije al Señor, ¿qué es lo que yo puedo traerle a los hermanos que se alimenten, aunque sea como dice el hermano, el asunto no es llenar asientos, el asunto es llenar el alma, llenar el espíritu, y que ustedes salgan regocijados de alguna manera de aquí, de este lugar. Mi nombre es Evaristo Ruiz, Evaristo Francisco, pero todo el mundo en mi familia me llaman Fran. No sé por qué el primer nombre no me lo mencionan, pero todo el mundo me conoce por Fran. Mi esposa me dice Eva, porque como soy Evaristo, pues ella me llama. Quizás ella tiene algunas palabritas de saludo que se pueda parar y darnos una palabrita de saludo para que todo el mundo también la conozca. Gloria a Dios, hermano. Estoy un poco afectada por este virus. Estamos tuvo el martes, uno de tantos viajes misioneros que hacemos a la provincia de Pilar todavía. Y ahí fuimos pastores por 15 años y servimos al Señor en nuestros corazones allá arriba. Y entonces le doy gracias a Dios, hermano, porque Dios es nuestra fortaleza. ¿Cuánto lo creen? Dios es el que abre camino. Donde usted no piense que hay camino, ahí Dios está abriendo el camino para su vida. No importa el problema que usted tenga, no deje la enfermedad como me bebí esa clase de escuela dominical. Y hermano, y Dios está haciendo algo grande dentro de su pueblo. Amén. Amén. Sabemos que Cristo viene pronto. Esa es la confianza, esa es la esperanza de nosotros. Esto se va a perder, esta carne se va a perder, pero lo que tenemos acá dentro en el alma, cuando suene esa trompeta, yo quiero irme. Usted también. Amén. Y sabemos, hermano, hay veces que tenemos una carga que decimos, ¿cómo podemos? Pero Dios siempre nos ayuda a llevar esa carga. Amén. Dios está con ustedes, no está con ustedes, no está con ustedes. Amén. Y le doy gracias a Dios, como decía mi esposo, yo tenía su número en mi teléfono y mi perrita en nuestra niña de la casa, tenía ya un niñita así en su papita. Y pero cuando oigo el mensaje es para que usted sepa lo que es identificarse con Dios. Aquí todo el mundo dice Dios te bendiga, usted no lo oye. Usted saluda cuando usted dice Dios le bendiga. Dicen esas frases así, pero Dios te bendiga, le hago esto, pero al final fue lo que me llamó la atención, que nadie sino lo dice, solo Cristo salva. Solo Cristo salva. Amén. Este es el que me va a atender a mi niña. Y entonces cuando mi esposo lo dejé abajo porque no resistí que le importaba la suñita, y digo, mi esposo, te quedas con él y con ella. Yo voy para allá arriba para la casa. Y así, hermano, después con el teléfono. Y ya usted sabe, Roberto, usted es el doctor de mi perrita. Y entonces le damos gracias a Dios, hermano. Me siento muy bien entre ustedes. Gloria a Dios. Mi hermano dice que estuvo en el tiempo de Morejón. Yo entré en el tiempo de Morejón también, que después su hermano Andrés fue el director del seminario. Estuvimos nosotros, un grupito de las Asambleas de Dios, Moisés, Daniel, Eliseo Villar. Yo estuve en ese tiempo también, de Daniel Hernández. Quizás han pasado muchos años.
Usted empezó en el 80, yo empecé en el 74. En el 74 empecé yo en el seminario y hasta el 78 por ahí más o menos estuve estudiando. Pero fue un tiempo muy bueno porque la pasamos muy bien. Después creo que el hermano también entró en el seminario, ¿no? Y estuvimos ahí un tiempo que hubo que trabajar fuerte porque la finca había que mantenerla sí o sí. Y yo era el que juntamente con René, no sé si conocieron a René, René y yo eran los que ordeñábamos la vaquita que había de atrás. Y para mí fue un gran gozo estar esos 4 años en el seminario, conocer a la Bastida, un gran siervo de Dios. Ese hombre predicaba a diestra y a siniestra y nos enseñaba a nosotros lo que era lo que era misionología. Fue un gran tiempo. Así que hermano, para mí es un placer estar aquí de nuevo, les digo, y voy a tratar de tocar un tema que yo creo que para los tiempos antiguos fue muy necesario, para estos tiempos yo creo que también es muy necesario. Este título de este pequeño pensamiento que voy a tratar de lucirlo bastante rápido, habla sobre el manto de Dios. Todos necesitamos de alguna manera el manto de Dios. Y yo quiero que ustedes vayan ahí, Malaquías capítulo 4, versículo 2, todos los que lo tienen. Malaquías 4:2 dice la palabra del Señor: mas a vosotros los que tenéis mi nombre. ¿Qué mejor manto que ese, no es verdad? Que el nombre del Señor. Mas a vosotros los que tenéis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. Y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Que el Señor bendiga su palabra. Desde la misma creación, el hombre necesitó protección. Dios le dio una protección cabal, perfecta al hombre y a la mujer de Dios en el huerto del Edén. Si el hombre no hubiera pecado, yo quizás en mi mente finita me puedo imaginar ese mundo perfecto, saludable, que constantemente hubiéramos tenido la protección y la bendición de Dios. Porque no es menos cierto que tanto Adán como Eva disfrutaban de una protección total hasta que ellos de alguna manera se dejaron engañar por la serpiente antigua y quisieron obedecer más a la serpiente que a las promesas que Dios les estableció en el huerto del Edén. Yo no me imagino, ni hay ningún teólogo, ni ningún estudio teológico que diga cuántos años o cientos de años duraron Adán y Eva en el huerto del Edén. Lo que sí sé es que ellos disfrutaron de un tiempo excelente, un tiempo cabal, un tiempo perfecto, que no sé si fue que se cansaron o como que el hombre casi siempre por lo general anda buscando un poquito más allá de su confort, de su hábitat, de todo lo que tienen. Hay un dicho muy perfecto que es un dicho callejero que dice que nadie sabe lo que tiene hasta que no lo pierde. ¿No es verdad? Y desgraciadamente nosotros los seres humanos, como imperfectos que somos, a veces cuando nos damos cuenta de algo que perdimos, quizás por un paso mal dado, una decisión, quizás por algo que elegimos, lo menos cierto es que este hombre y esta mujer eligieron más bien hacerle caso a la serpiente que seguir obedeciendo a Dios. Y por consiguiente lo que trajeron fueron una desprotección. Ellos se sintieron desamparados por completo, porque aún incluso Dios no les permitió aún de seguir estando permanente en el huerto del Edén, sino que Dios los excomulgó, Dios los sacó de ese ambiente agradable
y tenían que empezar a sufrir las consecuencias de su desobediencia. No hay menos cierto, hermano, que la desobediencia lo que acarrea es tristeza. Hay un versículo en Proverbios 17, versículo 11 me parece que es, que dice que el espíritu triste seca los huesos, mas el espíritu alegre constituye buen remedio. No hay una tristeza más grande que puede producir el pecado en nosotros es cuando estamos o que sabemos que estamos haciendo lo incorrecto delante de Dios. Dicen amén, hermano. Entonces, es más fácil a veces desobedecer que obedecer. Y este hombre y esta mujer se desprotegieron de toda la amplitud y protección de parte de Dios, que Dios tuvo que hacer algo, porque siempre sé una cosa, haga lo que usted haga, como usted se siente bien o mal delante de la presencia de Dios. A veces, yo no sé si le pasa, a mí me ha pasado, que cuando le he fallado a Dios, me arrodillo, voy a buscar la presencia de Dios y siento como que Dios me ha desprotegido. Y vienen vocecitas que te dicen, ya Dios no está contigo. Si no siento la presencia de Dios, aún más viene aquel acusador que te dice, mira, has ofendido tanto a Dios que ya no sientes la presencia de Dios, sino que te sientes solo. Y no hay una cosa más mala en la vida que sentirse desprotegido. Aquel hombre y aquella mujer se sintieron tan desprotegidos que Dios entendió que para nosotros los seres humanos es muy fácil fallar. Y Dios acondicionó una escena tan hermosa en el cual Dios quiso cubrir el pecado y la desobediencia de aquel hombre, mató un becerro y cogió un manto, la piel de aquel becerro, y cubrió su desnudez. La verdad, cubrió su vergüenza. Y de ahí para acá empezó como una línea mesiánica, diría yo, una línea espiritual en que el hombre, de cierta manera, para sentirse que Dios estaba con ellos, que Dios andaba con ellos, necesitaban de cierta manera física o espiritual sentirse protegidos. Fue hasta tal punto de que Dios estableció que en la antigüedad tanto los profetas como los mesías, los levíticos, los levitas, los que administraban la adoración, todo este tipo de personas, ellos disfrutaban de tener un manto encima de ellos, y ese manto le daba tal seguridad de que ellos sentían que las labores, lo que estaban haciendo, estaban sintiendo el respaldo de parte de Dios. Ahora yo les hago una pregunta a ustedes. En este tiempo moderno en que estamos nosotros viviendo, ¿tenemos alguna protección? ¿Nos estamos sintiendo nosotros seguros de que Dios anda con nosotros? ¿Hay algo que nos dice a nosotros, que nos garantiza que Dios está con nosotros? Un poquito más adelante se los voy a demostrar. Si es posible que usted está obedeciendo la palabra de Dios y usted está andando de acuerdo a la voluntad de Dios, usted puede decir, Dios está conmigo. Pero le vuelvo a hacer una pregunta de reto. ¿Cuántos creen que Dios está con ustedes? ¿No es verdad? Yo creo que Dios está conmigo. De alguna manera, no quizás a un 100%, pero quizás un 50, un 60% en todas las actividades, en todos mis pensamientos, yo puedo decir que Dios está conmigo. Porque si estoy tratando, por lo menos, de hacer la voluntad de Dios, siento de alguna manera que Dios está conmigo. ¿Qué significado tenía el manto? El manto, hermano, era un símbolo de protección, de unción y de dirección. Sin el manto, los profetas no hablaban. Sin el manto, los profetas no actuaban. Sin el manto, los profetas no podían administrar ni aún decir. Y ustedes recuerdan que estaba Eliseo y Elías. ¿Cuántos lo saben? Eliseo y Elías eran dos profetas, eran dos siervos de Dios. Eliseo tenía el manto de Dios y ese manto de Eliseo encima de él significaba unción.
todo lo que Eliseo hacía, todo lo que Eliseo decía, se cumplía. Y se cumplía con poder de Dios, porque era el profeta escogido de parte de Dios y que Dios de cierta manera estaba con él. Fue hasta tal punto que Elías envidió ese manto y le dijo: tan solamente quiero que haya una doble porción de tu espíritu que hay en ti. ¿Y qué fue lo que le dijo Eliseo? Si pudieras ver mi unción, yo te la daría. Pero Elías sabía que algo extraordinario iba a pasar en Eliseo. Y Dios lo traspuso y Dios se lo llevó. Y a tal punto de que Elías se asió del manto de Eliseo para él poder recibir la misma unción que tenía Eliseo. Yo quiero llevarlos a ustedes allí un momentico a Marcos capítulo 5 para que ustedes vean qué trascendencia espiritual tenía el tener el manto de Dios encima de uno. Marcos capítulo 5, versículo 25 al 34. Si alguien me lo puede leer solamente, aunque sea los dos primeros versículos. Marcos 25. Gloria al Señor. ¿Quién me lo lee? No, capítulo 5, disculpa, hermano. Sí, es que quería decir del 25 al 34. Marcos 5. Sí, diga, hermano. Del 25. Al 34. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Amén, hermano. ¿Cuántos dicen amén? Miren, aquí vemos una historia que por trascendencia espiritual o por trascendencia de la historia del pueblo judío, hay una escena aquí que ni aún los mismos discípulos se dieron cuenta qué cosa era lo que estaba pasando en ese momento. Una mujer que, a pesar de su sufrimiento, había gastado todos los recursos económicos y humanos para poder recibir sanidad. Ella estaba esperando un milagro. Ella sabía que de alguna manera Dios iba a obrar en su vida. Había gastado todo. Había gastado todos los recursos humanos. Pero llegó el momento que dice ella que oyó hablar de Jesús. Y ella sabía que en el manto de Jesús, si verdaderamente este era el Hijo de Dios, en ese manto había unción. En ese manto había liberación para su vida. En ese manto había una protección para ella recibir lo que ella quería recibir. Y dice la palabra del Señor que ella se enmosculló por dentro de la congregación. Yo me imagino con qué desespero de esta mujer. Creyendo por fe, se avanzó dentro de la congregación, dentro de la multitud. Échate para allá, échate para acá. A todo el que le estorbaba, ella lo echaba hacia un lado. Y con desespero fue hacia donde estaba Jesús. Jesús quizás, supuestamente la Biblia dice que todo lo que estaba pasando era ajeno a lo que Dios quería, a lo que Jesús estaba esperando. Pero yo me imagino que en la omnisciencia del Señor, Dios sí sabía lo que estaba pasando a esta mujer. ¿Por qué sucedió? Dios, cada cosa que está escrita en la Biblia lo permitió para la gloria de Dios. Y esta mujer, reconociendo la tradición antigua que los profetas eran respaldados sus ministerios a través de una capa, de un manto que estaba sobreprotegiendo su cabeza y todo su rostro, y eso no era más nada
que yo quiero decirle 4 cositas antes de entrar a esta historia. El manto significa unción divina. Es el poder y la autoridad que Dios nos da para realizar sus obras. Número 2, el manto es la autoridad que Dios nos da, el poder que Dios nos da para poder obrar en su obra. Tercero, es la protección divina. ¿Recuerdan el Salmo 91:1? El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Literalmente hoy nosotros no necesitamos ningún manto. El manto simplemente era un símbolo que representaba al pueblo judío, que en el sacerdote, en el sumo sacerdote, en los levitas, estaba reposando la autoridad, el mando, estaba reposando todo aquello que representaba la autoridad y la unción divina de parte de Dios. Y parece ser que esta mujer, de alguna manera, tenía ese pequeño conocimiento de todo aquel que se llamaba ser ungido de parte de Dios, tenía un manto. Y el Señor Jesús andaba por las tierras de Capernaum, de Jerusalén y de Judea con ese manto. Y esta mujer sabía que en ese manto, si verdaderamente era el Hijo de Dios, en ese manto había poder, en ese manto había unción, en ese manto había algo especial que era la solución de su vida. Y ella se desplegó y ella se desplazó hasta llegar a donde estaba Jesús. Jesús parecía ser que estaba ignorando toda esta escena. Y dice la Biblia en el versículo 33 que ella extendió su mano. Quizá a pesar, con el sufrimiento, casi con el cansancio, casi sin poder llegar, casi siendo maltratada por la multitud que no le dejaba llegar hasta donde estaba Jesús, pero ella sabía que si en ese manto había unción, porque estaba representando al Hijo de Dios, algo tenía que suceder en ella. ¿Cuántas veces, hermanos, nosotros venimos en oración y no recibimos esa unción o no recibimos esa protección? Porque es que hay algo que tenemos que hacer para poder llegar y tocarle el manto del Señor. Hay muchos temas que yo quisiera adicionalmente a esto poder hablarles a ustedes en esta tarde ya, pero no hay tiempo para eso. Solamente quiero dejarles la idea de que esta mujer sí tuvo fe, de que aquel que andaba por Capernaum era el ungido de Jehová. Había cierta protección y dice la palabra que cuando ella extendió su mano y tocó el borde, no solamente tocó todo su manto, solamente el borde de su vestidura, dice la palabra de Dios que ella fue sana. Y dice la palabra del Señor que cuando el Señor sabía lo que había pasado, el único que sí sabe qué envergadura tiene tu fe, cuán consagrados estamos al Señor, cuánto tiempo nosotros le estamos dedicando a Dios, cuánto nosotros nos estamos agarrando del manto del Señor, que no nos estamos haciendo titubear ni nos estamos haciendo llevar por todas estas cosas modernas que están sucediendo, que nos agobian, que nos cubren, que no sabemos qué es lo que vamos a hacer con tanta información, no sabemos cómo la vamos a elaborar. Mire, hermano, estamos en los últimos tiempos y necesitamos el manto del Señor. El mismo Señor Jesús, para seguridad de sus discípulos, dijo: yo voy a estar con vosotros. El manto, mi protección, mi bendición va a estar sobre ti. Se lo dijo a Josué: mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque donde quiera que tú estés, lo que tú hagas, yo voy a estar contigo. Mira, hermano, para mí sería una gran satisfacción en saber que yo tengo la protección de parte de Dios. Y yo creo que el apóstol Pablo aprendió esa lección. Y allí lo vemos en Filipenses 4:13, ¿qué fue lo que él dijo? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Y por qué fue que lo dijo? Porque él sabía que en su ministerio había cierto respaldo de parte de Dios. Tenía el manto espiritual, la autoridad, tenía el poder
y fue encomendado a predicar el evangelio. Gloria al Señor. Y esta mujer no titubeó. El Señor Jesús supo que algo anormal había pasado. Y no solamente por el hecho de que le habían tocado el manto, es que él sabía que alguien hizo una obra de fe tan poderosa que él sintió que de él había manado poder. Y eso es imposible que haya sucedido tan solamente. ¿Cuántas personas habían alrededor de Jesús? ¿Cuántos no lo estaban tocando? ¿Cuántos quizás por el deseo de querer estar al lado de Jesús lo más cerca posible, él sentía que como que lo empujaban y que lo echaban a un lado, porque todo el mundo quería escuchar a Jesús, todo el mundo quería estar cerca de Jesús, pero es que este toque fue un toque especial. Y dice la palabra de Dios que él sintió como que algo había salido de él. Y cuando se viró, empezó a preguntar, ¿ustedes creen que el Señor Jesús no sabía que era ella? Sí, hermano. Yo estoy más que seguro que el Señor sabía quién le había tocado. Pero ¿por qué preguntó? ¿Ustedes saben por qué preguntó? Porque es que el Señor quiere que nosotros nos identifiquemos con Él. No solamente que vayamos de rodillas. El Señor sabe que nosotros existimos. El Señor sabe cuál es tu necesidad. El Señor sabe hasta aún los pensamientos más profundos de nuestro corazón. Él los conoce. Él nos conoce a todos los que estamos en este recinto. Nosotros no nos tenemos que ocultar delante de la presencia de Dios para saber cuán profundo el Señor nos analiza y cuán profundo el Señor nos ama. Pero a veces el Señor pregunta, porque Él quiere saber cuán seguro tú estás de lo que tú has hecho, de cómo tú has obrado, qué es lo que estás pensando, qué es lo que estás haciendo, de qué manera te estás comportando en este mundo moderno delante de la presencia de Dios. ¿Queremos la protección de parte de Dios? Digan, a ver, levanten la mano. Todos queremos la protección delante de Dios. Bueno, hermano, tenemos que estar a tal punto de querernos identificar con el Maestro. Es imposible que tú puedas tener una relación con tu esposa si tú no tienes intimidad con tu esposa, si tú no tienes una identidad con tu esposa, si tú no te sabes reconocer delante de tu esposa, si tú no tienes una comunión delante de Dios, es imposible que tú puedas tener la protección de Dios. Y esta mujer parece que se asustó, dice a partir del versículo 35 en adelante, que ella se asustó, ella se incomodó, porque ella no quería ser descubierta. Pero ante el Maestro, hermano, todos estamos al desnudo. Y ya ella no se podía ocultar, porque su fe la había sanado, y no está solamente porque su fe la había sanado, sino porque ella creyó que en el manto del Señor había poder. Y a eso ella no lo podía ocultar. Y cuando el Maestro empezó a preguntar, ella se sintió aludida, ella se sintió descubierta. Y le dijo, Señor, fui yo. ¿A cuánto le gustaría decirle al Señor en esta tarde? Señor, aquí estoy yo. Yo me quiero identificar contigo, Señor. Yo quiero tu protección, yo quiero ese manto, yo quiero esa protección. ¿Y cuánto nos vamos a atrever en esta tarde a decir, Señor, yo sé que en ti hay poder? Moisés le dijo al Señor, Señor, si tú no vas conmigo, yo no iré. Porque Moisés necesitaba protección. Moisés necesitaba de alguna manera un amparo a lo que él se iba a atrever a hacer, porque le había creído a Dios, pero él necesitaba una representación. Decir, Señor, ¿en nombre de quién voy? ¿Qué manto es el que tú me vas a echar por encima? Y ustedes saben cuál fue el único manto que el Señor le echó. ¿Saben? ¿Conocen la historia? Dice, tú no te tienes que preocupar, tú no tienes que llevar ninguna vara, tú no tienes que llevar ningún manto, tú no tienes que llevar nada, tú solamente dile que te envió, yo soy. Y es por eso, hermanos, que cuando nosotros bautizamos a las personas, los bautizamos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo de Dios. Porque ahí está el manto de Dios, ahí está la protección. Mujer, tu fe te ha salvado.
Y los discípulos como que a veces no entendemos, hermano, lo que está sucediendo con 7 determinadas personas. Un milagro Dios está haciendo en esta sociedad, aunque está convulsa y revolucionada, pero Dios está haciendo aún algo grande a favor de su pueblo. Y a veces como que estamos obsoletos, estamos ignorando lo que está pasando a nuestro alrededor, como los discípulos. Maestro, es que te están empujando, te están maltratando, te están... No. Ustedes están equivocados. Ustedes no están viendo en el mundo espiritual que yo estoy viendo. Alguien tiene un conocimiento especial aquí de los que me están rodeando, que me tocaron. Y no tocaron mi cuerpo, tocaron mi manto. Y ese manto que yo tengo es la unción y el poder que solamente mi Padre es el que me da. Y aún ese manto espiritual, cuando Dios le dijo a Pedro, Pedro, ¿sabes quién soy? Y se lo hizo a todos los discípulos. Pero Pedro fue el único que supo responder, porque Pedro reconoció que en la persona de Cristo reposaba toda la identidad divina de parte de Dios. Y le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Y ahí es donde está en 1 de Pedro, donde Dios le dice a Pedro, de ti, aleluya, voy a crear. Ya tú no serás llamado más Pedro, sino piedra. Porque sobre ti voy a edificar la iglesia. Y no era que literalmente iba a fabricar una iglesia encima de Pedro, no. Era por la manifestación, por la declaración que Pedro había dicho sobre esa fe, es que yo voy a edificar mi iglesia. Todo aquel que crea que Jesucristo es el Hijo de Dios, ese será salvo. Y no es menos cierto, hermano, que tú y yo hoy necesitamos ese amparo. Hay un salmo que dice, Jehová es mi amparo y me fortaleza, mi pronto auxilio en las tribulaciones. Salmo 91:10 dice, caerán 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Cuando el pueblo de Israel fue invadido por las 7 plagas, dice que el ángel de Jehová, cuando fue a pasar el ángel de la muerte, cuando fue a pasar por el pueblo de Israel, vio en el dintel de las puertas de los hijos de Dios la sangre derramada del Cordero. Y nosotros hemos sido comprados con un precio grande, hermoso, que es la sangre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué más amparo que eso, hermano? ¿Qué más amparo es que nosotros nos podamos sentir protegidos, cuidados de parte del Señor? Dios está con nosotros. Y dice la Biblia que Cristo viene a buscar una iglesia sin mancha y sin arruga. He aquí, viene mi galardón conmigo para premiar a todo aquel que me haya sido fiel. A todo aquel que haya sido capaz, como esta mujer llena de flujo, de extender su mano y saber que en esta tarde el que está entre nosotros es Jehová de los ejércitos. Ojalá, hermano, que nosotros tengamos esa conciencia y sepamos que Dios está conmigo. ¿Cuántos creen que Dios está con ustedes? Necesitamos ese manto espiritual, ese manto que está caminando entre nosotros, que se desplaza entre nosotros. Hoy allá afuera hay mucho peligro, hay muchas necesidades, hay muchas vidas que necesitan que nosotros hablamos la boca para que la gente reciba al Señor Jesús. No crean, hermanos, que ustedes estén al centro de problemas. Todos tenemos problemas. Y vamos a seguir teniendo problemas. Porque la palabra del Señor dice que el reino de los cielos se hace fuerte. Y solamente los valientes son los que lo arrebatan. Pero para eso necesitamos el manto y la protección de Dios. Eso solamente, hermano, es cuando las personas están dispuestas a querer a obedecer a Dios. Yo necesito más que nunca la protección de Dios. Hoy yo necesito más que nunca que Dios esté conmigo todos los días, porque
Las decisiones son inciertas, los problemas son agobiantes y nosotros no sabemos a veces ni a diestra ni a siniestra qué es lo que vamos a hacer, ni cómo vamos a proceder. Entonces necesitamos la dirección de parte de Dios. Inclinemos todo nuestro rostro y vamos a hacer una oración. Padre, te damos gracias en esta tarde, porque tú has permitido de alguna manera, Señor, que estemos aquí en este lugar para recibir tu palabra. Hemos escuchado tu mensaje, tus estudios. Este tiempo, Señor, yo creo que no ha sido en vano. Tú has estado con nosotros, Señor, en todo este tiempo. Hemos dicho, Ebenezer, hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Señor, tú conoces todas las personas que están aquí en este lugar, mejor que yo. Yo te pido que tú extiendas tu mano, Señor, y que nos seas propicio y que nos ayude, Señor, a salir hacia adelante, que tú protejas nuestras vidas, que tú protejas todo nuestro ser, que, Señor, tú cumpla todos los deseos de nuestros corazones que vengan acorde a tu palabra y a tu voluntad, Señor. No queremos hacer, no queremos pensar, no queremos actuar, Señor, todo aquello que no esté dentro de tu voluntad, Señor. Permite, Señor, que el diablo no se siga ensañando contra tu iglesia, Padre. Tómalos de la mano, Señor. Cúbranos con tu manto espiritual, que lo necesitamos, Señor, hoy más que nunca, porque los tiempos se hacen duros y fuertes, Señor, y sabemos que tú vienes pronto. Gracias te damos por esta iglesia, gracias te damos por su pastor, gracias te damos por sus líderes, Señor. Bendice esta congregación, Señor. Bendice, Señor, este grupo de personas y que ellos se puedan extender, Señor, y puedan crecer a cientos por uno. Oh Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Dios me le bendiga, hermano.